Buenos días a todos los seguidores del canal La Semana Santa Dibujada. Nos encontramos aquí en este sitio con Isidoro Moreno Navarro para hablarnos de la antigüedad de una de las hermandades, eh, digamos, más especiales en este sentido. Eh, ya tuvimos otra entrevista anteriormente, pero ahora vamos a completarla con otros aspectos sobre estos primeros tiempos de la hermandad, de los negritos. Gracias Isidoro por tu presencia aquí y por atender a nuestro micrófono tan gentilmente. Es un placer. Muy bien. Vamos a empezar, si te parece, la entrevista hablando de estos tiempos, primero de los tiempos que tú denominas en tu libro tiempos oscuros. Estamos hablando en concreto de 1393 hasta lo que es la aprobación de la regla en 1554. ¿Qué ocurre en esta etapa de la hermandad? Una vez que Gonzalo de Mena funda. Sí. Bueno, alguna puntualización previa. Eh, mm, la regla de 1524, yo estoy seguro que no fue la primera regla, digamos, aprobada por la autoridad eclesiástica a partir del momento en que es obligatorio tener reglas, que claro está. La aprobación de la regla, lo único que señalan, que hay mucho y es importante, es cuando se legaliza la situación de una asociación, no cuando se crea, no cuando existe, etcétera, etcétera. Y en el caso de las hermandades, en general, hermandades existían en casi todas partes de la cristiandad desde siglos antes. Claro, el fenómeno de las cofradías de Semana Santa sí es un fenómeno básicamente del siglo XVI y en el caso concreto de la cofradía que durante muchos años era denominada la cofradía de los morenos, para no pronunciar la palabra negro. Sí, que tenía connotación. Claro, tenía connotaciones, digamos, de insulto. También una aclaración. La denominación de negritos no aparece hasta 1780 y tantos. Digamos, para una cofradía que de la antigüedad de esta, pues, casi la última parte solamente. Y tiene que ver, digamos, con ya, claro, para seguir sin utilizar la palabra negro, pero ya en una época donde los negros en la ciudad, en Sevilla, ya no eran considerados por mucha gente como un peligro social, por su número, por su forma de vida, etcétera, etcétera, y que ya es una, digamos, denominación entre paternalista e infantilizadora. ¿Verdad? Por eso yo nunca digo la cofradía de los negritos, sino la cofradía de los negros. No digo la de los morenos, porque mi apellido es Moreno, no digo nada, pero esto es así. Entonces, claro, ¿qué se sabe y cómo se sabe y por qué algunos defendemos que es de las cofradías que actualmente existen en Sevilla de Semana Santa, esta es la más antigua? No que sea la más antigua de todas las cofradías que se crearon en la ciudad, pero sí la más antigua entre las que siguen existiendo. Pues, en cuanto a la fecha, claro, se pone y la hermandad tiene la tendencia con todas las cofradías, mientras más antigua mejor. Y entonces señala el año 1393. Bueno, incluso el sexto centenario se conmemoró en 1993. Bueno, seguro que 1993 ese año no pudo ser. La hermandad o los orígenes de la hermandad están en el periodo entre 1394 y 1400. ¿Por qué? Porque como arzobispo Gonzalo de Mena y Roelas no toma posesión de su cargo hasta enero de 1394. Bueno, es cuestión de un año, 600 años no es que sea mucho, pero bueno, para precisar con los datos ser rigurosos, ¿no? Lo que pasa es que hubo previamente 3 años de sede vacante. Por el tema de Occidente. Claro, justamente, sí, que estaba la iglesia en una situación digamos, de anormalidad. Y entonces, ¿qué se sabe del periodo de prácticamente 7 años
en que fue hasta su muerte con motivo de una epidemia, además en 1401 de don Gonzalo de Mena. Se saben sobre todo dos cosas que los cronistas, historiadores de la ciudad, Ortega de Zúñiga, que son 17, y otros pues lo manifiestan y concretan. En que por un lado crea el monasterio de Santa María de la Cueva, es decir, la Cartuja. Los primeros cartujos llegan en 1400 a ese monasterio y crea también se dice, hospital para negros desvalidos. Bueno, la palabra hospital en aquella época se utilizaba con muchos sentidos, no solamente algo que tiene que ver con la enfermedad, con el tratamiento de la enfermedad, sino también como hospicio, algo para recoger a los que ya estaban tirados por la calle. Claro, y entonces, bueno, pues creó una fundación para negros, para esclavos negros, que, bueno, incluso en el Quijote tenemos una referencia muy interesante, aunque eso es siglos más tarde, pero todavía seguían teniendo muchos dueños de esclavos y esclavas negras la costumbre de cuando ya eran mayores o tenían enfermedades que no eran suficientemente productivos y no era una inversión darles de comer en relación al trabajo desarrollado, los liberaban. Claro, decía Cervantes en el Quijote, en uno de sus párrafos, que los liberaban para hacerlos esclavos del hambre y de la muerte. Claro, esto es una cuestión de puro número, ¿verdad? Si ya el mantener un esclavo es deficitario en cuanto a los gastos de lo que me produce el trabajo de un esclavo de esclava, los libera, ¿verdad? Y entonces, claro, esa situación pues tenía, pensemos, todavía estábamos en la Baja Edad Media, final del siglo XIV, con epidemias, hambrunas, etcétera, etcétera, pero en la ciudad fue una proporción importante entre la población negra que ya existía en Sevilla y en las grandes ciudades, y luego, posteriormente, se difundió a muchas ciudades medianas y pequeñas de Andalucía y en general de la península, y entonces ese arzobispo pues creó lo que luego llamamos fundaciones, de ahí el nombre del Cristo. Esto de la fundación para negros que creó tal. Aunque ese título de la fundación, que ha dicho de pasada, no figura en la acta de la hermandad hasta 1727. Todo eso ya del siglo XVIII, donde ya está muy superada todas las etapas anteriores. Entonces, esa época oscura, ¿por qué? Porque no hay apenas documentación. Y claro, la propia hermandad, la documentación que tiene es sobre todo a partir de principios del siglo XVII. Y ya es casi un milagro que se conserven papeles y actas antiguos en una hermandad que siempre ha sido muy modesta, muy humilde, que la inmensa mayoría de sus cofrades eran negros y negras y por tanto analfabetos, hasta el punto de que, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, una obligación es que haya una persona blanca dentro de la Junta de Gobierno como secretario para que pueda levantar actas. Alguien que sepa seguro leer y escribir y hacer las cuentas. Entonces, entre eso, las muchas riadas que ha sufrido la capilla, justamente la de 1961, yo recuerdo haber entrado en la capilla con el agua a la cintura, y ahí se perdieron el ejemplar de las reglas de 1554, en el barro del año 1971. Si eso hubiera ocurrido hoy, pues seguro que ya sí habría medios para poder aquello no se puso, pero yo sí, en la época de primera juventud, sí, la regla de 1554, que como digo, y por el motivo que luego espero que tengamos ocasión de charlar, seguro que no fueron las primeras aprobadas. Pero entonces, lo que sí es seguro, y hay unanimidad entre todos los cronistas, analistas, etcétera, es que Gonzalo de Mena fundó la Cartuja de la Cueva y fundó también una entidad, fundación, casa hospital, y
digamos, una asociación para mantener, digamos, eso vivo y para dar culto a la que durante los primeros siglos de la hermandad, cuando todavía no era cofradía, disciplinante, etcétera, se llamó a la Virgen de los Reyes, ¿verdad? Hasta prácticamente mitad del siglo XVI, coincidiendo más o menos con su conversión en cofradía de penitencia. ¿Y por qué Virgen de los Reyes? Que esto a la gente cuando se entera lo que no sabe, le llama mucho la atención. ¿Y por qué tuvo que cambiar de nombre? Mira, hermandades de negro de Virgen de los Reyes se crearon muchas en América, en las colonias, en México, en Perú, etcétera. Y en Andalucía, la de Jaén, por ejemplo, era la Virgen de los Reyes, de la Cofradía de Negro. Era una virgen de la que hoy llamamos de Gloria, que en aquellos tiempos se llamaba Virgen de Alegría. Por eso, al convertirse en cofradía de penitencia, hasta mitad del 18 la cofradía tenía dos imágenes. La Dolorosa, que es de la segunda mitad del 16, aunque luego muy reformada y transformada, como le ocurre prácticamente a casi todas las dolorosas de ese mismo, ¿no? Con muy pocas excepciones. Y la anterior, que era una virgen con el niño, de una hermandad de gloria, diríamos hoy, que la llamaron de los Reyes. ¿Por qué? Porque, claro, para ese colectivo que estaba en el fondo de la estructura social, despreciado, sin derechos, etcétera, etcétera, era la manera de poner un negro en un altar. Porque uno de los tres reyes es negro. Bueno, sí, con el tiempo se ha dicho Valdés, pero bueno, es igual. En cualquier caso, uno de esos reyes era negro. Claro, algo que luego digamos que reprodujo, aunque en otro estilo, en América, ¿no? En México, en Cuba, etcétera. La Virgen de la Caridad Pobre, la patrona de Cuba, que a su vez es una diosa yoruba, tiene bajo el niño, y allá hay un blanco, un negro, un morado. Y la noche de Guadalupe y tal, pues allá el blanco español, el indio y el mestizo. Quiero decir que esto es bastante general, pero entonces, Virgen de los Reyes Magos, ¿verdad? Nada que ver con la Virgen de los Reyes de Fernandina de la Catedral, ni con otra Virgen de los Reyes, cuya hermandad, que era poderosa, también de gloria, que era poderosa en el siglo XV y principio del XVI, que también se llama de los Reyes, que es otra gemela, de la de la catedral. En Sevilla hay tres, ¿no? La de El Salvador, la de la catedral, y esta tercera, la de los sastres, que están en defensa actualmente. Entonces, los sastres eran un gremio muy importante en aquel momento, porque claro, trabajaban sobre todo para la nobleza, etcétera, etcétera. Y esa cofradía no podía admitir que el título de su virgen también lo tuvieran los desgraciados negros, esclavos, etcétera, etcétera. Le pusieron un pleito. Y claro, normalmente los pleitos los ganan quienes tienen más poder, antes y ahora, ¿verdad? Y entonces la cofradía fue obligada a cambiar el nombre de su titular, de Virgen de los Reyes, cambió a Virgen de los Ángeles. Pero esto estamos ya casi a mitad del siglo XVI, de tal manera que incluso en la escritura que tiene la hermandad, y que, bueno, se ha descubierto en archivos y tal, hace no muchos años, donde la hermandad adquiere el solar, donde está la capilla y la casa hermandad y las dependencias, etcétera, en 1550. Por tanto, previamente a las reglas del 1554, ya en esa escritura se dice que se dona a cambio de un tributo anual de 12 ducados y 6 gallinas, concreto, de 3 solares, extramuros, fuera de la muralla, digamos, en que se le dona a la hermandad de la Virgen de los Ángeles antes de los Reyes. Es decir, que eso sí está perfectamente continuado, se había producido el cambio y, bueno, ya es una hermandad que en aquel momento tenía que ser también a la vez de alegría y de dolor, ¿no? De gloria y de penitencia, diríamos hoy. Claro, eso ocurre ya
en el siglo XVI. Previamente al siglo XVI, la documentación es indirecta. Claro, la hermandad no conserva, evidentemente, papeles al respecto y en otros archivos pues hay un poco todavía no descubierto tal. ¿Dónde debió de estar la primera, esa casa, hospital, capilla, hermandad, etcétera? Pues casi con toda seguridad en el camino de salida de la ciudad hacia la corte, bueno, lo que era, digamos, la antigua calle Oriente, o todo hacia el Villadero, queríamos tenerlo en el siglo, todavía en el siglo XV, pues se construye ese Villadero y que luego, bueno, digamos, en relación a la casa de Pilato y a la casa noble y tal, de 1520 y tanto, y demás, pues se establece, digamos, las 12 estaciones, porque entonces eran 12 y tal. Y entonces, ahí durante mucho tiempo hubo una pequeña capilla, ¿verdad? Y la propia hermandad durante siglos, así hasta el siglo XVIII y el XIX, es, digamos, pues, es la responsable del cuidado y mantenimiento de una de las estaciones ya junto al humilladero. Y desde luego tenía que estar fuera de la ciudad, porque todas las prescripciones, digamos, de la autoridad civil durante muchos años era que ningún negro que no viviera dentro de la casa de su dueño podía vivir de las murallas hacia adentro. Qué curioso. Claro, digamos, a ver, la periferia de la sociedad también tiene una proyección en la periferia territorial. ¿Por qué? Porque durante tiempo los negros fueron considerados un peligro potencial. Entonces, claro, los negros libres tenían que vivir, hacer noches fuera de las murallas. Y los negros esclavos digamos, de artesanos, etcétera, en cuyas casas no pernoctaran, pues también tenían que vivir fuera. Por tanto, cualquier institución para negros tenía que ser extramuros. Y claro, esta era la entrada y la salida más importante de la ciudad, por el acueducto, los baños de Carmona, etcétera, y no lejos de donde estaría prácticamente con seguridad la primera sede, digamos, de ese hospicio, hospital, etcétera, fue donde la cofradía, ya más cerca de la muralla, pero fuera de ella, adquiere a mitad del siglo XVI, en 1550, con escritura que se conserva, pues todo el solar donde labró capilla. Durante unos años ahí se instaló una parroquia para atender, digamos, espiritualmente, cuando la puerta estaba de la ciudad cerrada por la noche, el viático y todo eso, a la población que ya vivía extramuros en toda esta zona, ¿verdad? En la zona este de la ciudad y de la ciudad, claro, cuando todavía no existía, digamos, la San Roque, que se construye con una pequeña parroquia, la actual es del siglo XVIII después de un incendio, pero a finales del XVI ya se construye como tal parroquia. Pero al decidir el cabildo del arzobispado y tal, de que había que atender a la población que vivía fuera, una población sobre todo periférica en el sentido social, no solamente territorial, muy unida, pues claro, ¿qué es lo que hay ahí? La capilla de los negros, de los morenos, la capilla de la Virgen de los Ángeles, y por tanto, provisionalmente, mientras tanto se construye una parroquia ad hoc, justamente enfrente de la capilla, pues la capilla y todo el parroquia, como volvió a hacerlo cuando, digamos, la parroquia por incendios accidentales o provocados, como ocurrió al principio de la guerra civil, pues quedó destruida, y entonces provisionalmente pues la capilla funcionó como parroquia durante diversas años. Muy bien, muy interesante todo, y creo que ha quedado Pero vamos a hablar ahora documentada de esta etapa Via de Crucis la historia. a la Cruz del Campo, Para que es el germen, para que se, en cierto modo, de lo que son las estaciones de penitencia de nuestra Semana Santa. Bueno, a ver, yo creo que es una de las fuentes de la procesión de Semana Santa en Sevilla, ¿no? Porque la mayoría de las cofradías, al menos las que eran de las murallas hacia adentro, las primeras procesiones eran hacer las estaciones.
el Jueves Santo y durante la madrugada, el Viernes Santo, etcétera, normalmente a 5 iglesias. Por tanto, dar o poner el germen de la Semana Santa exclusivamente en el Vía Crucis a la Cruz del Campo, la procesión al humilladero de la Cruz del Campo, pues es demasiado unilateral. Evidentemente, a la Cruz del Campo, al humilladero, pues sí, se había procesiones, sobre todo de penitencia, de disciplinantes, etcétera. Pero claro, esto, yo diría, su importancia baja en el momento en que se produce el cambio, un cambio muy trascendental, que yo entiendo que es casi, digamos, el referente del comienzo de la Semana Santa tal como la conocemos y de las cofradías de Semana Santa tal como la conocemos. Y es un cambio en el protagonismo. A ver, hasta un momento determinado el protagonismo está en los disciplinantes. Y a los disciplinantes acompaña una imagen, normalmente de un crucificado de no mucho tamaño, que cierra el cortejo. Pero el núcleo de la cuestión no es la devoción hacia esa imagen, sino la penitencia que hacen quienes van en el cortejo, los hermanos de sangre, ¿no? Todavía los de luz alumbrando, pero básicamente los disciplinantes. A partir o durante el periodo ya de mitad del siglo XVI, y esto tiene que ver también con Trento y tiene que ver con muchas otras cosas que no son locales, que son globales, el protagonismo cambia. Y el protagonismo fundamental es a los pasos, es decir, a las escenas de la pasión, a las imágenes. Y entonces el cortejo acompaña a las imágenes, no una imagen acompaña al cortejo. Yo creo que ese es un punto absolutamente fundamental para entender, digamos, la entrada ya plenamente en lo que entendemos la Semana Santa en un sentido, bueno, actual, desde hace 5 siglos, pero es así. Entonces, claro, las procesiones a la Cruz del Campo eran sobre todo las bajomedievales, del final de la Baja Edad Media, de disciplinantes, ¿verdad? No tanto cofradías como las que ahora, o las que luego, digamos, eran lo normal, o bien gremiales, o bien muchas de esas cofradías, como le pasó a la de los negros, en concreto, por reconversión de hermandades que eran más antiguas, claro, pero que no eran de Semana Santa, no eran cofradías de penitencia, sino que eran hermandades gremiales o étnicas, etcétera, en torno también a una imagen, a un patrón o patrona de tipo gremial o étnico, incluso de clase social, que también las había. Entonces, en concreto, lo que sí ocurrió a veces, y a la Cofradía de los Negros, es que en algún momento, cuando fue muy perseguida y trataron de que desapareciera, ¿verdad? A raíz además de un sucedido, de un altercado importante también que tomaron como excusa las clases altas y los canónigos de la catedral y todo eso, para tratar de hacer desaparecer a la cofradía. A principios del siglo XVII, en 1604, hubo un choque entre una cofradía de nobles, que era la de la antigua de Siete Dolores, sí, que estaba en el convento de San Pablo y sí, que era de nobles, ¿verdad? Y la cofradía de los negros, esclavos y libertos, y con heridos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Afortunadamente ese pleito se conserva en el Palacio Arzobispal. Yo lo utilicé mucho para uno de los capítulos del libro, porque para reflejar el alto grado de racismo que existía entonces, no solamente en las clases altas, sino en general en la ciudad, contra los negros, ¿no? Con el estereotipo de que negro equivalía a delincuente, equivalía a tal. Entonces, digamos, la Cofradía de los Negros, que fue suspendida y que solamente por intermedio, yo diría, de algún benefactor, desde mi punto de vista, tuvo que ser el arzobispo de aquel momento, que estaba enfrentado además con el cabildo catedral y con los canónigos, que sí querían que la hermandad desapareciera, y este fue el que consiguió de Roma. Esto no, yo no lo puedo demostrar, pero no tengo ninguna duda. Los negros no podían ir a Roma, los esclavos como no tenían poder para eso, pero sí encontraron
en aquel momento, cuando querían disolver la hermandad, incluso cuando consiguieron los canónigos y las clases altas de la ciudad, que el propio rey de Castilla pues refrendara la suspensión de la cofradía, Felipe etcétera. III fue Eso es, fue Urbano VIII, pues era una bula, digamos, aprobando los estatutos de la hermandad. Y claro, ¿quién fue ese arzobispo? Pedro de Castro. ¿Y por qué se convirtió en protector de los negros? Bueno, porque él ya había sido arzobispo de Granada. Y en Granada su obsesión, diríamos, es saber si los negros esclavos, en este caso del el antiguo reino de Granada, de la Andalucía, digamos, oriental, estaban bien bautizados. Porque, claro, cuando en las expediciones para capturar o comprar esclavos negros a África, los negreros, los barcos negreros, los responsables, tenían la obligación de bautizar a los prisioneros, ¿verdad? Entre otras cosas, por si no llegaban a tierra firme, que murieran cristianos, ¿verdad? En fin. Pero claro, ¿cuál era el problema para el bueno de don Pedro de Castro, este arzobispo? Pues que pensó que como el pelo de la mayoría de los negros es un pelo raro, muy denso, etcétera, el agua podía no haberle llegado a la piel y por tanto no estaban realmente bautizados. Entonces era una verdadera obsesión de él rebautizar a los negros esclavos. Esto ya todavía cuando estaba en Granada. Quiere decir que su preocupación por los negros no la tenía quien sabía, viene de antes. Y entonces viene aquí y una de las cosas que se encuentra es el problema de la cofradía de los negros, que está suspendida, que está condenado sus cargos más importantes, no podía participar, ¿qué tal? Y entonces se convierte, yo creo, en casi yo diría, me atrevería a decir, el secreto aliado de los negros en contra de los canónigos de la catedral y en contra del poder civil de Sevilla. Y por eso la cofradía de los negros de Sevilla pues sigue existiendo, mientras que otras cofradías de negros de Sevilla, la de Triana, etcétera, había otra cofradía de negros, desaparece, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento de toda esa etapa, la cofradía de los negros es autorizada, pero obligada a ir a la Cruz del Campo, es decir, a no entrar en la ciudad. Porque para entrar en la ciudad, y yo en esto, en los inventarios y en los estados de cuenta de la documentación que sí se conserva afortunadamente en la cofradía, está en muchos de esos estados de cuenta la propina, diríamos hoy, que había que darle al hombre que abría y cerraba la puerta de Carmona, por donde tenía que entrar a la ciudad, a la cofradía, y tener que salir la cofradía. Y en algunos años, ese monumento, esa propina, se dividía entre la cofradía de los negros y la antigua cofradía del crucifijo de San Agustín, en el convento Casa Grande de San Agustín, que estaba casi enfrente, pero que tenían que entrar a la ciudad por las murallas. Y entonces, en algún caso, ya en el siglo XVI y XVII, digamos, la antigua costumbre de los disciplinantes hacia la Cruz del Campo pues se convirtió para algunas cofradías en el sitio donde poder ir cuando tenían prohibida la entrada a la ciudad. Ay, curiosísimo este apunte. Muy bien. Bien, pues si le parece, podemos hablar ahora un poquito de estos pleitos que se establecían en otras épocas. Posiblemente, corrígeme si me equivoco, es una de las hermandades que ha planteado más pleitos o pleitos más sonados con respecto a... Es una de las hermandades que más se ha tenido que defender. Sí, ciertamente. Claro, porque el problema es que en este ámbito o en otros, ¿no? No se admite, o es una tendencia bastante general, que los que están en posición inferior, que son despreciados, etcétera, en algún ámbito estén por encima. En la antigüedad, por ejemplo. Estén por encima de sus superiores. Claro, en este caso, pues los esclavos y los libertos pobres, etcétera, pues que su cofradía esté en mejor lugar
en algo que además en épocas en que era muy importante, sigue habiendo bastante de eso, ¿no? El orden en que se procesiona, ¿verdad? Bueno, actualmente ya estamos en una época que las cofradías son como si fueran cartas en que se barajan, ahora se pone una Bueno, aquí, sí, otra sí, allí, sí. en fin. Ya conocemos el miércoles santo, ¿no? Bueno, y el martes, Y el y, martes, todo, y vamos a ver claro. qué va a pasar a su vez otra vez con el jueves Sí, santo, la sí, madrugada, en fin. Pero bueno, sí. el tema ¿cuál fue? Que a los negros, a la cofradía de los morenos, no se les reconocía, digamos, por parte de otras cofradías, su derecho a estar en un lugar más preeminente que otras cofradías de alcurnia. Claro, entonces, en cuanto a la disputa sobre la antigüedad, quién es más antigua, no muy antigua, claro, yo creo que si miramos en cada caso a cada cofradía, incluso yo a esta, la de los negros, de lo que dice de sí misma, quizá no sea la mejor manera, ¿no? Si se define como antigua, muy antigua, primitiva, no tal cual, porque es una autodefinición, ¿verdad? Con lo cual, bueno, puede estar más cerca o menos cerca de la verdad, Sí. pero claro, es muy subjetivo. ¿Dónde hay que acudir para eso? Yo creo que hay que acudir en un sitio, pues digamos, neutral, que es la autoridad eclesiástica. Y en el caso de Sevilla, hay afortunadamente un referente que no tiene vuelta de hoja, y son las relaciones que hay el arzobispado, que hace el arzobispado para organizar, digamos, la procesión del Corpus, que no olvidemos, era la procesión más importante de la ciudad durante siglos, mucho más que las procesiones de Semana Santa, a las que sí tenían que acudir todas las cofradías. Entonces se conserva la relación desde principios del siglo XVII, 1610, me parece que hasta el siglo XVIII, año a año. Y esto va por antigüedad. Claro, quién preside, quién tiene la vicepresidencia, quién tal, digamos, desde la más antigua hasta la más moderna. Entonces, aquí en esas relaciones se va viendo las cofradías que se van fundando posteriormente a esa fecha y tal, y de las anteriores, ¿cómo está? Pues si vemos las de 1610, 1614, que son las primeras, en esa segunda del siglo, bueno, ahí no está la cofradía de los negros. Entonces alguien puede decir, bueno, pero si no está, no está porque está suspendida y no se la tenía en cuenta para nada. Y se le prohibía, evidentemente, no se le invitaba a las procesiones generales, como era la del Corpus. Entonces, la más antigua que más hay es la de la Veracruz, la Santa Veracruz, la segunda la del Crucifijo de San Agustín, etc. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando los negros vuelven a incorporarse después de la bula pontificia y a pesar, digamos, de los designios de que desapareciera? No por casualidad, final de ese periodo, ya en ese periodo digamos, de vuelta a la legalidad, es cuando la hermandad quiere al Cristo. La hermandad no encarga el Cristo de 1622, la última obra de Andrés de Ocampo, el maestro de Martínez Montañés, ¿no? Y la hermandad lo adquiere en el 35, 12 años después, dentro de ese periodo, digamos, de relanzamiento de la hermandad. La hermandad tenía, y en los primeros inventarios anteriores a esa fecha, un Cristo de pasta, como es ahora el de la creación del museo y como eran las imágenes antes de la época de esplendor del barroco sevillano, en nuestro caso, que sustituye por un Cristo de un muy digamos, valorado escultor, y cuando ya muerto, se le compra al pintor que lo tenía en su casa como pago de tal de la viuda, etcétera, Pablo Legot, sí. Efectivamente. Y además se compra por 1.400 escudos, que curiosamente era más o menos el precio medio de un esclavo. Bueno, entonces, en esa etapa, entonces la hermandad quiere hacer valer sus derechos en cuanto a su antigüedad y, por tanto, su lugar en las procesiones generales. Respaldado ya por el propio Papa, que fue el que aprobó el Papa, claro, confirma la regla y tal. Y entonces ahí sí
la hermandad tiene que pleitear con otras hermandades. Pero le es reconocido ser la tercera por antigüedad, que solamente la antecedan la Veracruz y el crucifijo de San Agustín. Esto está perfectamente documentado y no tiene vuelta de hoja. Hermandades que pretenden ser las más antiguas, como la hoy conocida como la del Silencio, etcétera, la número 13 en esa relación, o la de Pasión, o la del Santo Entierro, en fin. Esa es una relación no solamente de una vez, y además, como las cofradías en aquella época entablaban muchos pleitos, jamás entablaron pleitos la cofradía de la Cruz en Jerusalén ni Pasión de tal, pretendiendo ser la más antigua. Eso no existe. Eso en gran medida es un relato que nace en el siglo XIX con la reorganización social de la ciudad en cuanto a cuáles son las cofradías de las clases altas, etcétera, etcétera. O sea, entonces, que no le pleitearon en ese momento cuando alcanzó ese puesto de preeminencia. Esa cofradía no, la que pleiteó fue la Angustia. La Angustia. La actual Quinta Angustia. Sí, la Quinta Angustia. Porque esa era, digamos, la que iba, la que en los años en que había estado suspendida, la de los negros, iba inmediatamente detrás de la del crucifijo de San Agustín. Quiero decir, era la tercera por reconocimiento de antigüedad. Y digamos que quedaría desplazada. Claro, y quedó desplazada. Sí. La cuarta, después de años, etcétera, etcétera, el arzobispado, digamos, su fallo fue que no, a la de los negros solo la precedía, podían precederla estas dos, la de Veracruz y la del Cristo de San Agustín. Claro, lo que ocurre es que ocurrió luego. El Cristo de San Agustín prácticamente desaparece a principios del siglo XVIII, se desorganiza, ya no va ni siquiera a las procesiones generales, y entonces la de los negros pasa a la vicepresidencia. Y la de la Veracruz desaparece en el siglo XIX, la actual de la Veracruz es todo lo más refundación, porque si fuera la misma cofradía, pues hubiera podido pedir legalmente la gran cantidad de obras de arte que están dentro del Palacio Arzobispal, que eran de la cofradía de la Veracruz, del antiguo convento Casa Grande de San Francisco. Esta es una cofradía que tiene la misma imagen del Cristo, punto. En 1852, en la procesión general del Corpus ya presidió la de los negros, porque ya no existían o estaban desorganizadas prácticamente las dos que la antecedían, digamos, históricamente. Por eso se puede decir, yo creo que no como una elucubración o como una hipótesis, bueno, a ver con qué grado de certeza, que de las cofradías que hoy existen, de Semana Santa en Sevilla, la que es más antigua, insisto, de las que hoy siguen existiendo con una continuidad que nunca se ha detenido desde el punto de vista institucional y legalmente, pues la cofradía de la Virgen de los Ángeles de los negros, de los antiguos negros de la ciudad. Y estuvo presidiendo en la procesión del Corpus como la más antigua durante el siglo XIX, una parte del siglo XIX. Bueno, en el siglo XIX, bueno, también hay que decir, la cofradía de los negros durante varias décadas, de final del XVIII a mitad del XIX, no sale en Semana Santa, porque digamos su economía no lo permite, pero claro, sí hacen los cultos internos, sobre todo la fiesta de la Virgen de los Ángeles, y durante bastantes años sale en procesión el 2 de agosto, la fiesta de la Virgen de los Ángeles, por el barrio extramuro de la ciudad. Quiero decir, la cofradía de los negros nunca estuvo desorganizada hasta el punto de que no hubiera una continuidad. Siempre hay continuidad, hubo continuidad. Lo que pasa es que, claro, depende ya en el final del 18, sobre todo en el 19, hay muy pocos negros en la ciudad, claro, económicamente pues son muy débiles. Tienen que entrar blancos. Claro, sí, tienen el blanco y así todo, digamos, no entran. Bueno, hay un pleito muy importante ya, fíjate, en 1880 y tanto, entre el cura párroco de San Roque y los negros que quedan en la hermandad, por quién tiene la propiedad de la hermandad. Que los pocos negros que quedan siguen defendiendo que es la hermandad de los negros y que entonces ellos siguen teniendo que tener preeminencia ahí, etcétera, etcétera, mientras que en ese caso el cura de San Roque dice que tiene que ser una hermandad como cualquier otra, etcétera, etcétera. Eso estamos ya casi a finales del 19,
ese pleito dura otra vez 10 años y como casi todos los pleitos, esta vez lo ganó quien tenía más poder y además respaldado en este caso sí por el propio arzobispado. Y entonces pasa de ser una cofradía étnica a una cofradía de barrio. Pero esto ocurre a final del 19. Hasta final del 19 los blancos que entran, que no son muchos, entran como hermanos o hermanas de devoción, diríamos como supernumerarios, porque para los cargos principales, etcétera, tenían que ser negros. Esto ya se reforma, hay una reforma de las reglas de 1554 que seguían vigentes en 1888 y ya la cofradía vuelve a salir, después de salir durante el siglo XIX solamente 3 o 4 años a mitad del siglo, y en 1860 y tanto, en algún caso con un paso solo las dos imágenes, en fin, y todo eso vuelve a salir en 1897, me parece que fue con los dos pasos y ya, digamos, con arreglo al modelo de cofradía popular de barrio, con la caballería delante de la cruz de guía, con el paso de Cristo con su música de trompeta y tambores, pues, digamos el estilo actual de la hermandad procede de los años 40-50 del siglo XX. Y yo entiendo que ya ahí entran cargos blancos. No, ya ahí prácticamente no hay negros. No hay negros, sí. No hay negros, sí. Salvo en un momento determinado, bueno, en el hermano de Antonio Machín, el famoso cantante y tal, si era de la Junta de Gobierno. Eso ya en el siglo XX. Esto ya a mitad del siglo XX. Yo a él lo conocí y tal, a Juan Gualberto Lugo, tenía una latería, una plomería aquí en la calle Águilas y Caballerizas, etcétera, pero ya prácticamente lo de los negros es solamente un recuerdo, aunque actualmente sí se han incorporado a la cofradía y se ve pues, físicamente a veces los nazarenos, que hay algunas personas, incluso algunos niños, etcétera, que tienen que ver con las migraciones actuales de negros. Claro, nada parecido a cuando en esta ciudad casi un 15% de la población era negra o mulata. Claro, de ahí la importancia, no todos estaban en la cofradía, claro, porque en la cofradía podían estar solamente, estoy hablando del siglo XV, XVI, XVII, los negros y negras, porque el papel de las mujeres ha sido muy fundamental en esta cofradía, más eso que negros o negras libres, o si eran esclavos o esclavas, tenían que llevar la autorización de su dueño firmada. Por tanto, en los libros, digamos, de inscripción que se conservan en la hermandad de esas épocas, en muchos de ellos está la firma del dueño del esclavo que autoriza a su esclavo o a su esclava a apuntarse a la propia cofradía. Claro, para que era una forma de asociarlo o de que se asociaran que estuviese más controlado por el poder. Bueno, claro, ahí tenía, yo siempre ahí señalo una ambigüedad, bueno, una propia contradicción, ¿verdad? Por un lado, el organizar, el que se asocien, digamos, quienes potencialmente pueden ser rebeldes, tiene una parte positiva para los que quieren seguir con el orden establecido, porque están más controlados, ¿verdad? No por casualidad los reyes católicos, los llamados reyes católicos, nombraron mayoral y juez de los negros, loros y loras. Loro y lora era la forma de referirse a los mulatos en aquella época. Los morenos, loros y loras de la ciudad de Sevilla, a un antiguo portero, a un servidor de ellos mismos, de la monarquía. Juan de Valladolid, que, conocido como Conde Negro, que por cierto es el nombre de la calle de la parte de atrás de la capilla, ¿verdad? Entonces, claro, por un lado están más controlados, pero por otro lado sirve también como referente de la autoestima y de la solidaridad interna del grupo y del colectivo, ¿verdad? Esta doble función aparentemente contradictoria, pero que la tienen las dos. Y esto los negros eran muy conscientes de eso. Por ejemplo, para la propia regla de 1554, que insisto, seguro que hubo una regla anterior, que es la que tuvo en cuenta el arzobispado para darle a la cofradía la antigüedad y su lugar en la serie, en la relación de cofradías de Semana Santa de Sevilla.
los negros piden que esté dentro de las reglas, dentro de los estatutos, la obligatoriedad de una reunión mensual, cuando todas las cofradías, pues los cabildos generales, las asambleas generales son 2 al año, ¿no? ¿Para qué? Para poder que esté autorizado a reunirse libremente todos los meses, no solamente 2 meses al año. Petición que no fue admitida, por cierto. Pero quiero decir que las hermandades, sobre todo las hermandades étnicas, las hermandades, digamos, constituidas por miembros de colectivos que están en la capa más hacia abajo de la sociedad, siempre han sido utilizadas por una parte para integrarse en la sociedad, demostrar que ellos también están, por ejemplo, la autoventa de los 2 esclavos cuando la hermandad estaba suspendida, para poder hacer una función cuando los cultos en la época de la llamada Guerra Mariana en Sevilla y tal, tiene que ver con eso, de nosotros también como los que más. Pero tiene también la otra vertiente, que es una especie de trinchera de resistencia del colectivo frente a quienes tienen poder sobre el colectivo. Entonces, claro, por eso, en algunos casos y en algunas etapas, y por ejemplo en la monografía, en el libro que yo publiqué hace ya unos años sobre la cofradía, se muestra que hay momentos y etapas e instancias que protegen a la hermandad y otros momentos, etapas e instancias que fustigan y van en contra de la hermandad, por valorar más o menos una de esas 2 caras contradictorias que tienen las hermandades étnicas, que tenían las hermandades étnicas. Bueno, me parece interesantísimo todo lo que se ha ido apuntando. Espero que nuestros telespectadores hayan tomado buena nota, porque es una visión, yo considero, de bastante profundidad de lo que ha supuesto la hermandad étnica de los negros de Sevilla. Ya entramos en la recta final de nuestra entrevista. Podemos hablar un poco de la proyección de la hermandad de los negros de Sevilla con respecto al Nuevo Mundo. Sí. Los amos que viajan al Nuevo Mundo se llevan a sus esclavos, obviamente, en algún caso, y en otros directamente pues van al Nuevo Mundo como mano de obra, entiendo yo, para allí trabajar. ¿Cómo se produce este salto y si de verdad la institución de Sevilla, es decir, como está constituida la cofradía, se proyecta de alguna forma? A ver, el modelo de cofradía étnica, sí, y la de Sevilla era el paradigma ya, digamos, a partir de 1500, ¿no? de la conquista del territorio americano por parte de Castilla. Allí se llevan las instituciones de la metrópoli, claro, a las colonias. Y una de esas instituciones era la institución hermandad. Entonces, para, digamos, las poblaciones, tanto indias como crecientemente de población negra esclava, llevada la inmensa mayor parte directamente del continente africano y hacia los lugares en que había desaparecido en mayor medida la población indígena, claro, para hacer trabajos forzados, evidentemente. Entonces, digamos, allí se crean pues hermandades de españoles, hermandades de indios, hermandades de negros, y claro, el modelo de las hermandades de negros eran el modelo peninsular de las hermandades de negros, y el más conocido, el más influyente, no por casualidad Sevilla fue puerto y puerta de las Indias, ¿no? Era el modelo de la cofradía sevillana de los morenos, de los negros. Entonces llegó a haber una pluralidad muy importante de cofradías de negros en América, sobre todo en los virreinatos de México y del Perú. En Lima, por ejemplo, llegó a haber 4 o 5 cofradías de negros. En México ciudad y en otros lugares importantes de México, pues también. Y no por casualidad, las denominaciones eran estas: Virgen de los Reyes, en muchos casos, en otros, a partir de un momento determinado, San Benito de Palermo, que por cierto
aunque no lo sea, no lo haya sido así nunca y siga sin serlo ahora en cuanto al título oficial de la Cofradía de los Negros, llaman de los Negritos, de aquí de Sevilla. El tercer titular es San Benito de Palermo, que fue el primer negro histórico, no de leyenda, beatificado y luego canonizado por la Iglesia Católica. Y en Lima llegó a haber también una pluralidad de cofradías de negros. Es decir, el modelo étnico para, digamos, organizar socialmente en el terreno, digamos, religioso, pero que con una muy clara proyección social a los distintos grupos étnicos de las colonias, españoles, indios, negros, básicamente con esos tres componentes, es el modelo de cofradía étnica peninsular. Y claro, a su vez la concreción más clara y más influyente de ese modelo es el de la Cofradía de los Negros de Sevilla. Y luego, efectivamente, sí está documentado en la propia hermandad que, por ejemplo, el negro más famoso del siglo XVIII, Salvador de la Cruz, que tuvo de mayordomo durante varias décadas, como el negro de la Casa Honda. El negro de la Casa Honda, que no fue beatificado porque su, digamos, el arzobispo de aquel momento murió casi a la vez que él, sino pues muy posiblemente porque murió en olor de santidad, en fin, y todo eso. Ese y otros negros hermanos de la cofradía llevaron alcancías para pedir limosna en México cuando iban con sus amos y tenían previsto también, digamos, la vuelta, ¿verdad? En esto, en la propia hermandad, ahí se está documentado que algunos de esos negros van con sus dueños, los que eran criados de personas nobles o casi hombres de confianza, de algunos nobles, van y vienen, e ida y de vuelta. Y claro, evidentemente la influencia entonces ya también es directa de la propia cofradía. Pero en principio no hay que considerar tanto que hay una influencia directa de la institución Cofradía de los Negros de Sevilla y tal, sino el modelo institucional, ¿verdad?, donde se encuadran a las poblaciones, socialmente, religiosamente, etcétera. Y ese modelo es el modelo de cofradía étnica. De ahí que, por ejemplo, bueno, bastante de mi escrito sobre el modelo de cofradías andaluzas, etcétera, esté siendo utilizado mucho en investigaciones, sobre todo en México, ¿verdad? Porque, claro, las cofradías de negros de allí son conscientes los investigadores que el modelo está aquí. O antes de eso, inclusive, aunque no sea un tema de cofradía, sino de llamados cabildos, lo que ocurría en Cuba, ya incluso dentro del siglo XX. En Cuba, digamos, la fiesta principal de los negros era, incluso en la Cuba ya independiente, el día 6 de enero. El Día de los Reyes. Claro está. ¿Por qué? La Virgen de los Reyes. Y los negros ñáñigos, etcétera, de Cuba en el siglo XIX y XX, incluso en un ámbito de creencias a caballo fusionado, catolicismo con otro tipo de creencias de procedencia africana, etcétera, pues se reunían en cabildos, etcétera, y ahí evidentemente sí hubo relación directa con los negros de Sevilla. Es más, una de las salidas de la Cofradía de los Negros en Sevilla del siglo XIX se produce cuando vienen un grupo de negros cubanos, varios de ellos a la prisión de Sevilla, que son autorizados a salir en la cofradía y a constituir una banda de música, etcétera. Estoy hablando de 1847, 49, un acto de hermanamiento, etcétera. Sí, pero ¿por qué? Porque por primera vez en muchas décadas entran nuevos negros en la ciudad. Claro. Y entran en la propia cofradía. En algunos casos, bueno, pues son van a la cárcel, pero en el momento que son liberados y ya se quedan aquí, etcétera, etcétera, y hay un cierto resurgir del número de hermanos y hermanas negros y tal, en función de los que vienen en el siglo XIX de Cuba aquí a la ciudad.
Muy bien, pues ya vamos a dar por concluida esta entrevista que ha sido interesantísima en muchos aspectos. Pues nada, agradecerte tu presencia, agradecerte o sea, el que nos haya clarificado muchos aspectos que a lo mejor todavía hoy en día no se tienen claro con respecto a la etnicidad de la cofradía y demás, y desde luego ha sido interesantísimo los apuntes históricos que ha planteado. Bueno, pues nada, a los telespectadores de nuestro canal emplazarlo a nuevos programas en que seguiremos hablando y profundizando en este aspecto tan interesante como es la antigüedad de nuestras corporaciones, entendiendo esa antigüedad como un patrimonio compartido, como una riqueza de la que hoy en día tenemos que ser conscientes, puesto que si se es consciente y se tiene en cuenta las raíces de dónde venimos, va a ser más difícil que podamos perder nuestra identidad en nuestra Semana Santa y esa es la idea del programa.